noche tu gloria pueda manifestarse poderosamente a través de esta enseñanza. Y de la misma forma, mi Dios, que en este tiempo tu pueblo pueda no solamente engrandecer tu nombre alabándote, sino también, mi Señor amado, que tu pueblo pueda, Señor, al unísono también, oh Dios, entender y poner en práctica el consejo de tu palabra. Y Dios, te lo imploro y al mismo tiempo te lo agradezco para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Malaquías, capítulo número 4. ¿Sí? Para los que estamos siguiendo cada domingo el estudio de este libro, habrán de sacar como denominador común o limpio de qué manera el Señor confrontaba de manera especial entre el pueblo a quienes conformaban el sacerdocio. Usted sabrá perfectamente cómo Dios confrontó, de hecho, a la cabeza principal del pueblo, ya que los sacerdotes eran los encargados no solamente de llevar el ritual del culto, sino también los indicados en enseñarle al pueblo los mandamientos. En aquel entonces, en los tiempos de Malaquías, no existían las clases diversas religiosas que se encontraban en pleno apogeo en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, mi amado hermano, aquí o hasta este momento de la historia, teniendo entendido que esta situación de la cual se narra en Malaquías oscilaba ya por el año 450 antes de Cristo. Mi amado hermano, no había los grupos sectarios como fariseos, no se escuchaba todavía acerca de los saduceos, no había esa tipificación de ministerios en el ámbito del culto. Luego en los tiempos de Jesús se levantarían fariseos, escribas, saduceos, los herodianos también, que luego saldrían como una secta más política que religiosa, y ellos serían los que tomarían la batuta, sobre todo de la guía para el pueblo del Señor. Mi amado hermano, solo los sacerdotes eran los únicos indicados para poder guiar al pueblo tanto en la liturgia del culto como en la enseñanza de la palabra. Pero como usted lo ha podido discernir en los capítulos anteriores, los sacerdotes penosamente se corrompieron, adquirieron para sí el recibir ofrendas no agradables a Dios. Usted ya recordará de qué manera el pueblo traía ofrendas que eran consideradas por la misma ley como ofrendas, diríamos así, inmundas, sucias, contaminadas. Para Dios traer como si sacrificio a un carnero, ciego, cojo o defectuoso, ya no tenía, digamos, el valor y tenía para Dios la aceptación. Era totalmente rechazado. Pero habían intereses, obviamente, que dejaban hacer de la vista gorda al sacerdocio. Luego Dios recriminó también al pueblo, que el pueblo era infiel, era desleal, el pueblo no llevaba, diríamos, su culto como Dios lo demandaba. Todo esto, mi amado hermano, hizo mucho peso, tanto así que luego Dios tiene que tomar al profeta Malaquías para exhortar duramente al pueblo, inclusive alar, por así decirlo, sus orejas, haciendo notorio que el pueblo todo le había robado, le había mermado, que las ofrendas, los diezmos y todas las primicias que Dios demandaba, el pueblo ya no se acordaba de dárselas, o por lo menos no con la fidelidad con la que él lo esperaba. Todo esto iba sumando, digamos así, agregando a esa balanza un peso de juicio. Y cuando vamos ya a Malaquías capítulo 4, esa balanza está totalmente inclinada, diríamos así, para que Dios pueda ejecutar en ellos, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, sin su ira. Cuando uno avanza al verso primero, por favor, mire el texto y determinemos qué es lo que Dios en esta noche quiere enseñarnos. Nos dice, he aquí, viene el día ardiente como dice ahí, como un horno. Mi amado hermano, eso es denominado en la Biblia, esta expresión es denominado como el día de Jehová. El día de Jehová ha sido determinado en muchos pasajes bíblicos. De hecho, a lo largo de la historia de muchos profetas de Dios, muchos anunciaron por parte de la revelación misma del Espíritu que habría de Dios de establecer un día, y no necesariamente porque el juicio de Dios va a acarrear 24 horas. Cuando se habla de un día, se habla de un tiempo de juicio, de Dios para la raza humana. Y óigalo muy bien, para la
toda la raza humana. Ese día no necesariamente, vuelvo y repito, consta de 24 horas. Es más bien tipificado como el día en función de que cuando Dios inicie su juicio, llevará, mi amado hermano, en él todo lo que él, en este caso, ha designado como castigo a la generación de los hombres que han vivido impía y de manera pecadora. Ese juicio bien puede determinarse si uno va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis. Uno puede llegarlo a ver en su esplendor con cerca de 3 años y medio de sentencias preestablecidas. Y digo preestablecidas porque Apocalipsis ya lo anuncia anticipadamente antes de que acontezca. Cómo Dios derramará a través de los juicios que se los logra determinar ahí, a través de los jinetes, a través de las copas, a través del sonar de la trompeta, y cada uno de estos acontecimientos acarreará mal y perjuicio para la humanidad. Ese día temible es del cual hoy en esta noche vamos a enseñar. Mi amado hermano, y cuando vamos a la Escritura, dice la Biblia, viene el día, sí, el día ardiente como un horno, y dice ahí, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán, dice la Escritura, estopa. Entendiendo que este término se lo asume muchas veces a la paja seca, así que es propensa inclusive de poder autoinflamarse a sí misma, aún por el calor del mismo día. Ahora, ¿qué tiene que decirnos la Escritura respecto a esto? Bueno, empecemos por favor, si tomando como referencia ahí en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías. Venga conmigo por favor al libro del profeta Isaías, allá en el capítulo número 13. Veamos ciertos antecedentes bíblicos al respecto. Profeta Isaías y unos cuantos libros más atrás. En el capítulo número 13. Capítulo número 13. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Desde el versículo 6 voy a leer hasta el verso 8. Sí, porque aquí, así, diríamos a manera de referencia de lo que se dice en Malaquías, tiene una coordinación casi exacta, dicho obviamente de otra manera, pero en sí mismo tiene el mismo fin. Sí, Isaías 13, verso número 6 en adelante, hasta el verso número 9 voy a ver. Dice la Biblia, hablándole a la raza humana, aullad. Entendiendo que este término, llamado hermano, es lo que utiliza un ser humano, ¿acaso? ¿De quiénes se puede escuchar un aullido? Sino más bien de qué? De un animal, por así mencionarlo. Pueden aullar los perros, pueden aullar los coyotes, las hienas, es decir, un animal. Aullar, porque cerca está el día de Jehová. Verso 6. Vendrá, dice la Escritura, ya dándole una ratificación de eso que se anuncia. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso número 7. ¿Podría leerlo, por favor? Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores, a manera de una similitud lo dice, como mujer de parto. Yo no sé, mi amado hermano, pero escucho, que esos dolores, trayendo, diríamos, al presente a las mujeres de la iglesia, que han pasado por este proceso de parir, mi amado hermano, pregunto, ¿cómo son los dolores del parto? Todas coordinan en la misma expresión. ¿Qué cosa es dolor de parto? Es algo terrible. El hombre dirá, ¡ay, las mujeres son flojas! Yo quisiera que a los hombres, por lo menos una vez en la vida, nos dé un dolor de parto, uno solo. Para ver si a la verdad es algo, si simplemente superficial o verdaderamente es como la misma Biblia inclusive lo dice. La Escritura en el Génesis dice, hablando como sentencia a la mujer a consecuencia del pecado, claro está, Dios le impone que con dolor parirás a los hijos. Amén. Y ese dolor, mi amado hermano, es lo que toma como referencia el Señor para la raza humana. Dice pues el verso número 8, en el versículo 8 en la parte media nos dice,
Si tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a quién, dice la Escritura. Al mirar a su compañero, me imagino por el rostro de angustia que ha de tener. Y aún más dice la Escritura, versículo número 8, sigue diciendo, si sus rostros serán rostros como de qué dice la Escritura, rostros, dice aquí, de llamas. Verso 9, he aquí, el día de Jehová viene, amén, viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en qué, en soledad y raer o quitar o arrancar de ella a quién, mi querido hermano, a sus pecadores. Mi amado hermano, es evidente que Dios ha establecido un día, sí, igual me repito, que se refiere a un tiempo para recompensar a la raza humana por su pecado, por su maldad. Yo sé que este tipo de evangelio, muchos lo ven de lejos. Muchos, mi amado hermano, de pronto lo ven simplemente como una especulación, lo ven otros con duda, otros lo ven de manera escéptica, es decir, con bastante incredulidad. Mi amado hermano, déjeme hacerle saber mi opinión al respecto, la personal mía. No me interesa, la verdad, qué es lo que usted crea de este pasaje bíblico. Pero lo que yo creo es que la palabra de Dios es verdad. Más allá de lo que usted pueda creer. Sí, usted puede asimilar el texto como usted bien le parezca. Pero déjeme decirle que si algo yo he podido comprobar por la Escritura, es que Dios no miente. Dios, mi amado hermano, su palabra es fiel. Y los que esperan en ella, mi amado hermano, harán bien en guardarla y obedecerla. Y querido hermano, si Dios por medio de su palabra ha establecido tiempo de juicios para la raza humana. Ese juicio yo sé que muchos hoy por hoy lo ven desde muy lejos. Hoy por hoy, mi amado hermano, en los tiempos en los que vivimos, tiempos tecnológicos, tiempos de ciencia, tiempos donde diríamos en sí, la modernización usted la puede avisorar por todas partes, nos hace muchas veces ver el entorno social en el que vivimos como un tiempo en el cual un juicio, una catástrofe, un tipo, diríamos, de destrucción mundial nunca va a ocurrir. Y si acaso ocurre, ocurrirá solamente en los telones de los cines, allá en Hollywood a través de una película. Mi querido hermano, no diríamos así, no difiero, vuelvo y repito, no quiero entrar en contradicción con lo que usted cree, pero yo estoy obligado por la palabra a darle a conocer que lo que la Biblia dice es verdad. En los tiempos de Noé, mi amado hermano, la raza humana en aquel entonces no hacía, en este caso sí, por estimar valiosa las palabras de un pobre anciano llamado Noé. ¿Por qué? Porque para aquel entonces, y yo creo que ya muchos en su debido momento hemos estudiado pasajes como estos, en los tiempos de Noé no llovía, mi amado hermano. Eso era lo curioso, eso era, diríamos en sí mismo, lo sorprendente. La raza humana en los tiempos de Noé nunca habían visto llover. Nunca. La Biblia dice en el Génesis que un vapor de agua regaba el mundo. Y en ese vapor de agua se sustentaba, se mantenía la creación, la vegetación. La gente no sabía lo que era una lluvia. La gente no reconocía jamás que era una llovizna, peor una tempestad, o no se diga, un diluvio. Pero la Biblia a mí sí me anuncia que cuando Dios empiece sus juicios para poder reprender al hombre por su maldad, por su obstinación e incredulidad, hará llover fuego del cielo y consumirá, porque la misma palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo nos dice que esta tierra está reservada para el fuego y todo será consumido. Es verdad, pregunto yo, ¿cuántos han visto llover fuego? Bueno, más dejando a un lado las erupciones volcánicas, dejando a un lado, sí, ciertas, diríamos, estrellas de meteoritos que podrían ser que caigan. Mi querido hermano, la Escritura es clarísima al hacernos saber que las 3/4 partes de la raza humana morirán a consecuencia de los juicios de Dios.
Todo es cuestión, mi amado hermano, no de ir a los libros de Nostradamus. Todo es cuestión de ir a la Biblia. La palabra de Dios anuncia esos días de calamidad, anuncia destrucción, anuncia juicio. Pero, mi amado hermano, ¿cuál es el afán de la palabra de Dios? El darnos a conocer estos juicios, simplemente para que vivamos asustados y alarmados y de alguna manera tratando de estar escondidos. No, mi amado hermano. Mi querido amigo, la advertencia de Dios en la Biblia de hacernos conocer semejantes situaciones es para que nos apercibamos y cambiemos nuestra mala manera de vivir. Porque cuando el hombre se advierte de esto y viene, amado hermano, buscando en Cristo Jesús, buscando la reconciliación, y cuando el hombre es reconciliado con Dios, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús. Esa es de alguna forma la advertencia que Dios nos quiere dar. Yo digo, yo soy padre, muchos de ustedes lo son. ¿Cuántas veces usted no advirtió a sus hijos, mi amado hermano y amigo, haciéndoles saber que si no hace caso le va a castigar? ¿Cuántas veces usted no le dijo al muchacho, si no estudias yo te voy a reprender? Si no me obedeces, yo en algún momento voy a poner sobre ti mi mano? Pregunto, ¿con qué afán usted tiene en todo caso la necesidad de advertirle? ¿Para qué lo hace? ¿Para castigarlo o para prevenir el castigo? ¿Verdad? La intención del Padre es esta: advertir para que el castigo no se lleve a cabo. Esa es la intención de Dios, siendo Él el Padre de toda la humanidad. Advertirnos para hacernos saber de que hay un castigo para el hombre, pero su advertencia no es para llevarla o no desear que se lleve a cabo, sino para que los hombres se aperciban, cambien su mala manera de vivir y queden exentos del juicio. Cuando avanzamos, mi amado hermano, recuerda el verso número 9 de Isaías 13. Dice el Señor: en aquel día Jehová viene terrible y de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel, o quitar o arrancar de ella a quienes, a sus pecadores. Adicionalmente, mi querido hermano, acompáñeme por favor y venga conmigo al libro de Ezequiel. Vamos al siguiente profeta de la Escritura. Libro de Ezequiel. ¿Lo tienen? En el capítulo número 30. Ezequiel capítulo número 30, verso 1 al 3. ¿Lo tiene ya? Ezequiel capítulo número 30, verso 1 al 3. Dice la Escritura: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hablando del profeta, ¿sí? Hijo de hombre, profetiza, entendiendo que este término, ¿qué significa? ¿Qué es un profeta? Sino aquel que tiene la responsabilidad de dar a conocer la palabra de Dios al pueblo. Eso es un profeta. Y le dice: y vi, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Ahora bien, para muchos dirán: qué cercano va a estar, cada vez lo veo más lejos que nunca. Para otros queriendo de pronto ponerse en el extremo de: ya es hora de que venga el castigo. Yo he escuchado mucho: Señor, ya estoy cansado de esta humanidad tan injusta, tanto crimen, tanta maldad. ¿Cuándo vienes y aplicas los juicios de Dios? De una buena vez y se acaba todo.
Mi amado hermano, a veces no sabemos ni lo que decimos. El día del Señor no es un día de alegría. El día del Señor, el día de Jehová, mi amado hermano, es un día terrible y temible. Yo he visto a más de uno en tiempos de invierno, cuando caen rayos y centellas, truenos, la gente con el tronar, mi amado hermano, y al golpeteo de las nubes, en el remesón del ay, Diosito lindo, ay, Diosito, corre el espejo, va para la ventana. Uno solo, bueno. Uno solo. Y los moradores, mi amado hermano, sí, del sector se ponen, diríamos así, sí, como un pequeño insecto, se ven inservibles. Mi querido hermano, un solo terremoto de unos 7 puntos y algo, le dejo a su buen juicio, sí, el resto. Mi amado hermano, se sintieron destrozados aquí en nuestra nación, cuando acabó casi prácticamente, sí, con casi, digamos así, una provincia entera. Mi amado hermano, en el día de Jehová no habrá escala, sí, ojo, no habrá escala humana que pueda medir el terremoto que Dios va a enviar. Porque la tierra misma será sacada de su eje. La tierra será conmovida, mi amado hermano. Así todo el firmamento, dice la Biblia, las estrellas, el sol, la luna, todo será recogido como que si fuese un rollo. Habrá tiempo de juicio donde el sol calentará 7 veces más de lo que hoy por hoy calienta. ¿Por qué cree usted que cuando se habla acerca de los juicios y de los hombres que experimentarán el juicio, al ver a su compañero, verán su rostro en llama, en ardor, en quemazón, mi amado hermano? Recordemos, por favor, venga conmigo a ese texto inicial del cual hemos leído en Malaquías, capítulo número 4, dice la Escritura en el verso primero: he aquí viene el día ardiente, como lo veo, como lo asimila el profeta, como un horno. Todos los soberbios, porque para ellos está destinado el juicio, para los soberbios y todos los que hacen mal serán considerados, que dice, estopa, algo que puede quemarse. Veamos qué dijo Jesús. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 13, Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Verso 40 al 42. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo número 40 al verso 42. Dice el Señor: de manera que como se arranca la cizaña o la hierba mala, para nuestro entender, y se quema en el fuego. Escúchelo bien, no lo dice el profeta, ahora lo dice el Hijo de Dios. Así será en el fin de este siglo. Verso 41. ¿Qué pasará? Enviará el Hijo del Hombre. ¿A quién, mi amado hermano? A sus ángeles, y recogerán de su, dice aquí, de su reino a todos los que sirven de qué? De tropiezo. Es decir, mi amado hermano, aquellos que dicen ser cristianos pero que no lo son, porque sus obras manifiestan lo opuesto. ¿Es que acaso de pronto no le parece muy común que hay quienes cargando Biblia en mano también de la misma manera pueden llevarse con toda serenidad un trago también a los labios? Ellos sirven de tropiezo. Y aquellos que se dicen ser hermanos, pero aún así el pastor se termina yendo con la maestra de la escuela dominical, ellos son tropiezos.
de aquellos que de alguna forma dicen que vienen al culto, pero simplemente, mi amado hermano, viven una vida simplemente atada, diríamos, a la pornografía, a la lujuria y al adulterio. Ellos son de tropiezo. ¿Sí me entienden? El Señor, mi amado hermano, dice en su palabra: enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y adicionalmente a quienes también, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro, allí, y el crujir de dientes. Ese día, mi amado hermano, no es un día agradable. Es un día de juicio, es un tiempo de calamidad, un tiempo que a la verdad Dios no lo desea para el hombre. Pero Dios es justo. Dios, mi amado hermano, no quiere hacer el daño. Dirán mucho, pero que no lo haga. Mi amado hermano, Dios seguiría en contra de su misma santidad y de su palabra si acaso dejara al culpable pasar como alguien inocente. Sería injusto. Mi querido hermano y amigo que me visiten esta noche, si su hijo hiciera algo indebido y si tuviendo otro hijo hiciera lo correcto, pregunto, a los dos premiar por igual. A quienes se ha esforzado y estudiando logra graduarse, recibirá la misma recompensa del vago que se ha quedado en todas las materias superiores y que al término de él se queda de año. Le podrá recompensar de la misma manera. Si nosotros, mi amado hermano, sabiendo reconocer esto, tratamos de darle a cada uno lo que corresponde, cuanto más nuestro Dios. Dios no desea, como también lo anuncian los profetas, la muerte del que muere. Dios, mi amado hermano, anhela fervientemente que el hombre se arrepienta para que pueda gozar, disfrutar de la redención y de la vida eterna. Pero Dios no puede obligar al hombre a que entre en su redil. El hombre ha de venir por sus propios pies al redil de Cristo. ¿Cuándo? Cuando el hombre reconozca la obra salvífica de Jesús en la cruz. Y querido hermano y amigo, cuando hablamos de ese juicio, allá en el libro, y acompáñenme por favor, de Amós, en el capítulo número 5, venga por favor al libro del profeta Amós. ¿Dónde estamos? Ahí mismo, entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo número 5, unos cuantos libros atrás de Malaquías. Libro de Amós, capítulo número 5. Mire cómo Dios advierte antes de enviar el juicio. ¿Lo tiene ya? Verso 13 voy a leer en adelante. Libro de Amós, capítulo 5, verso número 13 en adelante. Dice el Señor: por tanto, como una especie de conclusión, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo, ¿cómo es? Y mucho más en la actualidad, es malo. Verso 14, mira lo que aconseja Dios: buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de buscar el bien? Para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborreced el mal
y amar el bien y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Verso número 16. Léelo, por favor. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Verso 18 concluyente. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! Es decir, para aquellos que dicen, no importa que ya de una buena vez caiga el juicio y se acabe todo. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué quieres este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le guarde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Mira cómo o con quién compara el Señor ese día. ¿Usted alguna vez se ha parado enfrente de una fiera? ¿No ha tenido esa oportunidad? ¿A cuántos le ha sacado corriendo un perro rabioso? Hay quienes tienen pavor, fobia a estos animales. Mi amado hermano, ¿cuál es su temor? ¿Con qué lo puede comparar? En casa yo tengo a alguien que le pega las arañas. No importa la dimensión que tenga, basta es que la ve y corre. Hay quienes le temen a la oscuridad. Hay quienes le temen, mi amado hermano, a un pequeño roedor en casa. Si digo yo un ratón miguelito, aparece y ¡ay! La gritería, la gente, sí, deja empuja la casa. Mi amado hermano, nada de esto se compara a lo que Dios ha establecido para el día de su ira, para la raza humana. Si quisiera, mi amado hermano, simplemente ver de manera muy superficial, mire por favor lo que nos dice allá en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme por favor de primera mano al capítulo número 22. Venga conmigo. Libro de Apocalipsis, capítulo número 22. ¿Lo tienen? Verso 10 voy a leer al versículo 11 o 12, dependiendo de cómo usted quiera apreciar el texto. ¿Ya lo tiene? Cuando el profeta Juan, que es el autor humanamente hablando de este pasaje bíblico, de este texto, inspirado claro está por el Espíritu Santo, ya al término de la escritura del mismo, quien dictaba y hacía ver todo ello, le dice a este profeta, y me dijo, hablando de las profecías del Apocalipsis, no selles, entendiendo que en la antigüedad, una vez que se escribía un documento, bueno, nosotros tenemos en la actualidad, diríamos así, a manera de inicio de lectura y de fin, poner de pronto una despedida, o al término de una carta le ponemos atentamente fulano de tal. En aquel entonces no era así. Cuando se escribía y se quería dar por concluido la lectura de esa escritura, se la sellaba con un sello. Amén. Un sello por lo general puesto en cera a fin de garantizar la autenticidad o la veracidad de lo que contenía el documento. De la misma forma se le dice al profeta, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿cómo lo veía quien meditaba esto?
El tiempo está cerca. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dirán muchos, ¿cómo que cerca, hermano? ¿Cuántos años han pasado, por lo menos, desde que se escribió Apocalipsis a la presente fecha? Pregunto, un aproximado, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Usted lo sabe, con tranquilidad responda, y seguridad también. ¿Qué año estamos? ¿Cuántos años han pasado? Recuerde que estamos nosotros viviendo en un calendario conocido como el calendario gregoriano, en el cual la raza humana, por lo menos en esta parte del mundo, se rige bajo dicho calendario. 2017 años, de los cuales se podría decir en buena ley que han pasado todos estos años sin todavía aún, y en este caso, ¿qué cosa? Ver el cumplimiento de qué? De este libro. Y dirán muchos, hermano, han pasado miles de años y todavía nada. Sí, yo le digo es verdad, pero también es bien cierto que así como han pasado más de 2000 años, también es bien cierto por la Escritura que para Dios 1000 años es como un día. Recuerde, su tiempo no es el tiempo de Dios. El hombre, como ya se lo visto en otros pasajes y estudios bíblicos, maneja el cronos, su tiempo. De ahí se deriva de pronto digamos, instrumento que sirve para qué? Para medir qué cosa? El tiempo, un cronómetro. El hombre se maneja con el cronos. Dios se maneja con un tiempo muy diferente. Dios maneja el kairos. Y el kairos, a diferencia del cronos, no es, amado hermano, como el reloj del hombre. En el tiempo del hombre, ¿sí? El día tiene 24 horas. En el tiempo, en el kairos de Dios, un día puede ser para Dios 1000 años. Mientras usted está desesperado, viendo que una generación va, otra nace, otra muere, otra nace, otra muere, otra nace, otra muere, usted dice, ay hermano, han pasado como 300 años. Y para Dios dice, pero si recién va una hora, hijo. En mi reloj recién va una hora. El hombre puede matarse sacando fórmulas bíblicamente hablando, estableciendo puntos de referencia, fechas y decir, Cristo viene en tal año, o el fin del mundo es en tal año. Amado hermano, se podrá establecer humanamente 10.000 fechas y ninguna acertará. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Solo nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y dirá otro, pero ahora sí, ha pasado tiempo. ¿Por qué? Usted conoce la palabra y sabe por qué Dios, no es que está demorado, sino por qué Dios ha extendido el tiempo. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el día del ay, el día del Jehová, no es un día de gozo, es un día de oscuridad. Y cuando inicie, no habrá quien le haga volver atrás. Muchos dicen en momentos de angustia, sobre todo por desastres naturales, ay Diosito lindo, que ya se calme cuando tiemble la tierra. Ay no más, Señor, ay que no más, cuidado, ay Señor, pues que pase, que pase. Unos minutos de un temblor, unos minutos, puede hacer, mi amado hermano, que una ciudad entera se destruya. Unos minutos. Amados hermanos, el profeta recibe la advertencia y le dice, cuidado con ponerle fin a esta profecía. No, le dice, no selles las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Aún más, mira la advertencia. Verso número 11. El que es injusto o el que quiere vivir en injusticia, ¿qué dice el Señor? Mira.
Y esto Dios, mi amado hermano, se lo dice a la humanidad tan claro, de una manera tan transparente, porque Él sabe que no puede imponerle a nadie que lo ame. Imaginémonos cuántos están casados acá. Imaginémonos que su pareja le ame por obligación. Que le dé un beso porque está obligado a darle el beso. Que le dé un abrazo porque esté obligado a darle un abrazo. Pregunto, ¿cómo usted se siente si ve que eso que Él hace con usted es por obligación? ¿Se sentiría usted cómodo al respecto? ¿Se sentiría usted de alguna manera si conforme a que su marido o su esposa se acerque a usted y le dé un beso por obligación? ¿Acaso no lo estimaría mejor si eso fuese por amor? ¿Espontáneo? ¿Cómo quiere que le deje para la comida? ¿Por obligación o por amor? Hay unos que con dolor meten la mano y dicen, ¡toma, aquí está para la comida! ¿Verdad? Como que si se estuviera pidiendo calidad en el hogar. Mi amado hermano, Dios, sabiendo que su labor en el hombre es una labor de amor, deja a la humanidad, mire, a su libre albedrío. El que quiere ser injusto, ¿qué dice la Biblia? Sea injusto todavía. Y el que quiere ser inmundo, sea inmundo todavía. ¿Quieres revolcarte en el pecado? ¿Quieres seguir en tus borracheras? Sigue en ellas. Dirá cualquiera, uy hermano, así de grave, así de tan duro es, sí. Hay quienes dicen, no, yo estoy con mi vicio, yo soy contento así, con amanecida, con baile, con mujeres. Dios te dice, para ti, mi querido, te quiero, bueno, manifestar de manera muy grata, para ti, mi querido amigo, que si eso es lo que quieres, sigue en eso. Muchos dirán, qué bueno evangelio. Pero Dios también advierte. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Muerte. Verso número 11 nos dice aún más. Y el que es justo, la contraparte, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, el que quiere ser de mí ha de mostrarse más y más puro como yo soy puro. Pero el que quiere ser corrompido y sucio, siga revolcándose en la porquería. ¿Para qué? ¿Por qué cree usted que Dios lo dice? Para que en el día del juicio no haya medias tintas. No haya la excusa de muchos que a la verdad la va a ver. Al decir, Señor, ¿por qué? Si yo iba los domingos a la iglesia. Si yo de vez en cuando me metía la mano al bolsillo y hasta diezmaba. Si yo de vez en cuando también, cuando se convocaba para predicar, yo también iba. Y Dios le dirá, ¿y qué con ello? Si así como, entre comillas, ibas a la iglesia, recuerda que al término del culto te ibas con tus amigos a meterte en el prostíbulo. ¿Y qué con eso? Si al término de salir a evangelizar, ibas a tu casa y le caías a ver a tu mujer. ¿Y qué con eso? El que es inmundo. Mi querido hermano, en Ezequiel capítulo 20, libro de Ezequiel, vayamos al Antiguo Testamento. Mira cómo la Biblia no se contradice. El hombre se contradice, Dios no. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 20, ¿lo tiene? Mira hasta dónde Dios demanda santidad.
verso 39. Ezequiel capítulo 20, verso 39. Dios confrontando al pueblo, o a su pueblo. Mira lo que le dice. ¿Lo tiene ya? Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Andad, mira, es como que los deja, así, a su gusto. Andad cada uno tras sus ídolos. Ahí como, diríamos así, si tu ídolo es la cerveza, anda ya. Si eres mujeriego, anda ahí. Ese es tu vida, anda así. Andad cada uno tras su ídolo. ¿Y qué más dice Dios ahí? Y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Mire, con Dios no se anda con rodeo. De pronto en casa la mujer es tolerante. No importa, aunque mate y pegue marido, venga nomás. ¿Verdad? No, si ya va a cambiar. Tiene 20 años metiéndole golpe y ya va a cambiar. Dios no se hace problema, ¿no, hermano? Dios dice, quieren ir tras los ídolos, vayan y sírvanles. Pero ¿quiénes? Los que no se disponen a, ¿qué dice ahí? Obedecerme. Vuelvo a leer, por favor, póngale énfasis en la lectura. Andad cada uno tras sus ídolos y servidme, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Hay ahorita amor en el estado y aquí dice gloria a Dios. Mi amado hermano, usted debe de entender que lo que es santo se debe de santificar más. Y lo que es inmundo y corrupto debe de corromperse más. Debe de haber, en pocas palabras, definición de lo que somos. Eres iglesia de Cristo, vive como santo. Eres hijo del mundo, vive como el padre que tiene el mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. ¿Quieres venir como hijo de Dios? Mi amado hermano, cambia tu vida y sigue a Cristo si eres el modelo a seguir. No quieres ser cristiano, tranquilo, el mundo está ahí, disfruta de él. Pero ambos recibirán recompensa. Ambos. Dios sí sabe pagar a los que le sirven. El mundo, mi amado hermano, el mundo paga con muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, Señor. Él sí sabe pagar a los que le obedecen. Por eso, para concluir, en el verso primero del capítulo 4 nos dice el Señor: he aquí viene el día ardiente, como viene con un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz. ¿Para qué? Para que nunca más vuelvan a terminar. ¿Cuántas veces usted limpió de pronto el porche, su jardincito de la hierba mala? Pasa una semana y otra vez vuelven a hacer. Dios es un excelente jardinero. Lo que Él arranca nunca más volverá a crecer. Mi amado hermano, hoy has recibido la advertencia de Dios. Amado amigo, hoy has recibido también la advertencia de Dios. No puedes salir de este lugar diciendo, yo no sabía. Hoy lo sabes y lo sabes muy bien. Si obedeces a esta palabra y le permites a Cristo que tenga Él el señorío de tu vida, vivirás. Y si no, morirás. La palabra de Dios ha sido dada. Amén. ¿Obedeceremos? De usted depende.
poner en práctica el mensaje de su Dios. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Que Dios me lo bendiga. Y que Cristo sea el único honrado en todo este servicio. Aleluya. Así con nosotros, nuestro hermano Cristian. Que Dios le bendiga. Gloria a nuestro Padre Celestial.